Hola a todos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar, donde vamos a estar hablando un poco acerca del cableado estructurado de Legrand, el cableado estructurado LCS3, y todo lo que son estas sus soluciones, cuáles normativas se aplican, y conceptos básicos para estas líneas de producto. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand, y bueno, ya veo bastantes nombres conocidos acá en el chat, así que quiero saludarlos a todos, don Juan, don Enrique, don José, don Luis. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros en la tarde de hoy. Así que antes de comenzar, antes de presentarles a la persona que nos va a estar acompañando en esta tarde y hablándonos de este tema tan interesante, quiero aprovechar para comentarles que, bueno, que esto es uno de los primeros webinars que hacemos acerca de esta especialidad nueva que vamos a tener este año de infraestructura digital. Este webinar va a ser como una introducción para todo lo que viene, porque este ciclo va a estar compuesto por 5 webinars donde vamos a comenzar ya después un poco más a profundidad acerca del cableado estructurado, pero solo cobre. Luego vamos a ver esto mismo, pero en fibra, vamos a ver las PDUs, UPS, entre otros, así que ya pueden inscribirse en nuestra página web, en nuestra página específica de capacitación, donde van a poder ver todas las fechas que va a tener esta nueva especialidad que inicia en el mes de marzo, y como ya saben, va a tener también un diploma de participación por cada uno de los webinars a los que ustedes asisten, pero a su vez van a tener un diploma de participación especial todos aquellos que asistan al ciclo completo de esta especialidad. Además, bueno, recordarles que si tienen alguna duda, alguna consulta, si tienen algún problema técnico con el audio, con el video, me lo pueden comentar por favor a través del chat, y ahora mismo voy a encender el modo preguntas para que estas se puedan colocar en color azul y no se nos vayan a perder en el chat, e incluso podamos ponerles en pantalla al final. Y por último, mensaje, yo sé que ustedes conocen muy bien esta plataforma que nos presta servicio, pues comentarles que la presentación va a estar disponible para que ustedes puedan descargarla durante el webinar en la sección de panel de evento archivos compartidos, ya se encuentra ahí, así que al final del webinar les voy a estar consultando si pudieron descargarla sin ningún problema. Eso quería comentarles, así que bienvenidos a aquellos que recién se conectaron. Y bueno, ya quiero entonces presentarles a María del Pilar. María del Pilar es Business Manager del Grupo Legrand, de esta línea de productos, y nos va a estar hablando de esto en esta horita que tenemos, 1 hora y un poquitito más, así que aprovechen de hacer todas sus preguntas. María del Pilar, muy buenas tardes y muchas gracias por conectarte. Hola, Alba, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Muy bien, afortunadamente. Qué bueno, entonces ya, María del Pilar, estamos muy ansiosos por comenzar, así que no sé si te parece si colocamos entonces el primer video para iniciar. Excelente, me parece. Iniciemos con este video para calentar motores. Y buenas tardes a todos los que se encuentran ya conectados. Gracias, María del Pilar.
queríamos dejarle este pequeño video de introducción, así que María del Pilar, no sé si ya estás por ahí para que demos inicio a esta capacitación. Aquí estoy. Bueno, Alba, muchas gracias. Nuevamente bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los principios básicos del cableado estructurado. Como lo mencionaba Alba, en capacitaciones posteriores vamos a ir ahondando más en los términos y, bueno, en lo que tiene que ver este mundo de las comunicaciones, de todo lo que tiene que ver con los equipos pasivos. Entonces vamos a hablar un poco, hacer una introducción, hablar de qué es una red LAN, cable estructurado, vamos a hablar de los principios de transmisión de cobre, principios de transmisión de fibra, hablar un poquito de lo que ocurre con la normatividad, vamos a también a tocar todo lo que tiene que ver con Power over Ethernet y al final algunas de las soluciones de Legrand. Vale, entonces comenzamos hablando de qué significa una red LAN. Perdón, yo voy a intentar poner esto por acá, por acá, por acá. Ya, mejor que tengo acá un temita con mi pantalla. Listo. Entonces, una red LAN básicamente es un grupo de computadores o de equipos electrónicos que están ubicados en una misma habitación, no entendiendo una habitación solamente como una sala, sino una habitación como todo el lugar dentro de un edificio y que están dentro del mismo piso, ¿vale? Estos están conectados, todos estos equipos están conectados a una sola red. Entonces, por decir algo, acá tenemos, esto es una red LAN, tenemos como una serie de equipos, computadores, equipos electrónicos que están comunicados entre sí. Cuando yo tengo un sistema de redes LAN conectados entre sí, hablo de algo un poco más amplio que es la red WAN. Bueno, hay diferentes tipos de tipologías en una red LAN. Vamos a hablar que hay una tipología física y también una tipología lógica. La tipología física básicamente es cómo están dispuestos los equipos dentro de la red. Y la tipología lógica es cómo estos equipos se conectan o se comunican mejor entre sí. Entonces, existen diferentes tipos de tipología. Existe, por ejemplo, la tipología estrella, la tipología jerárquica, la tipo bus, la tipo malla, la tipo anillo. Entonces, esta tipología que vemos acá es la tipología estrella. En esta lo que vamos a tener es que se establece un punto de conexión central llamado nodo central y de ahí se desprenden todos los demás equipos. ¿Qué tiene de bueno? Que si, por decir algo, un equipo, este equipo de acá falla, los demás siguen funcionando como si nada sucediera. ¿Qué tiene de malo? Que en el caso de que el concentrador o el nodo central falle, se va toda la red. Existen tipologías jerárquicas, existen tipo bus, existen tipo malla. Por ejemplo, esta a nivel técnico sería ideal porque todos los equipos conectan con todos, no existe nodo central, si hay una falla no sucede nada con ninguna parte del resto del sistema, pero a nivel económico es muy costoso. Y otra que se estilaba antes es el tipo anillo. Entonces, este tipo anillo básicamente es un contorno donde están los equipos conectados a nivel circular y se estilaba también tener un anillo doble. ¿Dónde permanece, digamos, este tipo de tipología anillo? Cuando yo tengo conexiones de fibra óptica entre edificios. Entonces, tengo un doble anillo para poder tener redundancia. Entonces, ya sabiendo pues que existen este tipo de tipologías en la red LAN o las redes de comunicación dentro de los edificios, entonces pasamos a hablar de cableado estructurado. Entonces, el cableado estructurado es básicamente la plataforma de telecomunicaciones que permite conectar los usuarios con los equipos activos. Entonces, acá surge una pregunta, ¿qué son los equipos activos? Son todos estos equipos capaces de transformar información. Un computador, un router, un switch, algo que le llegue información y sale la información transformada. Estos son los equipos activos. Pueden tener diferentes tecnologías y adicionalmente el cableado estructurado une los equipos activos y los equipos pasivos. En cableado estructurado básicamente vamos a hablar de equipos pasivos. ¿Por qué? Porque es el cordón de cable, los puntos, las tomas que permiten el transporte de la información. En teoría, el sistema de cableado estructurado no debería cambiar, digamos, la información. Al contrario,
lo ideal es que el cableado estructurado permita que la información pase tal cual sin tener desviaciones. Entonces, ¿qué pasa por aquí? Pasa voz, datos, imágenes, señales de control, de seguridad, detección de incendios, entre muchos otros. Entonces, en el tema de cableado estructurado, tenemos algo así como subsistemas. Entonces, sé que mi cableado estructurado está compuesto de cables, de terminaciones, de tomas, de canalizaciones, de cables para los equipos, de cordones de conexión. Todo esto podría incluir también los puntos de consolidación. Ahora bien, ¿cuáles son como los subsistemas dentro de mi sistema de cableado estructurado? Yo puedo tener cableado estructurado horizontal desde el punto del rack de comunicaciones hacia los equipos periféricos, ¿verdad? Y puedo tener conexión entre racks. Entonces, ¿qué sucede a nivel de los racks? Yo puedo tener una sala de equipos. Entonces, en esta sala de equipos se ubican todos los equipos de telecomunicaciones comunes del edificio. Por ejemplo, pueden estar las centrales telefónicas, puede estar el servidor, puede estar la central de video. Y todo esto, esos equipos están directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones del edificio completo. Adicionalmente, yo puedo tener salas de telecomunicaciones. Aquí, ¿cómo actúan estas salas de comunicaciones? Actúan como punto de transición de los montantes o las verticales. Estas son las verticales, las montantes, o conocido también como backbone, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y allí, por ejemplo, tengo equipos como switches u otros de intercomunicación. Entonces, típicamente, en la sala de equipos yo tengo lo que me conecta a todo el edificio, o que es común a todo el edificio, y en las salas de comunicaciones entro a un punto de derivación a cada uno de los pisos o sectores. Tengo el link permanente o el canal, lo vamos a ver un poquito más adelante, y las áreas de trabajo. ¿Qué es el área de trabajo? Es donde se encuentran los escritorios con los computadores, con los teléfonos, los boxes, los lugares habituales de trabajo, todos los sitios donde requieran equipamiento de telecomunicaciones. Esas son las áreas de trabajo, es decir, el punto donde está el usuario de la red LAN. Entonces, habíamos dicho que hay cableado horizontal y cableado vertical. Entonces, en un cableado horizontal, ¿cómo está compuesto el cableado horizontal? Está compuesto por el punto del rack, ¿verdad? Donde están los equipos activos. Acá yo voy a tener una toma, ¿verdad? Voy a tener un punto donde voy a conectar el equipo activo con un patch panel. De este patch panel yo voy a salir a derivarme, o mejor a distribuirme, a través de cable, que es lo que voy a llamar el enlace permanente. Este cable, a su vez, va a llegar a una toma de trabajo o un punto de usuario, y a su vez va a tener un user core que va a ir al computador o cualquier otro de los equipos antes mencionados, teléfono, etc. Entonces, todo esto, la composición de el enlace permanente más el patch core que se encuentra en la sala de comunicaciones o en la sala de equipos, más la toma de trabajo, más el patch core o user core que utiliza el usuario, me va a generar algo que se llama el canal completo. Entonces, a nivel normativo, a nivel de estandarizado internacional, la ANSI TIA nos habla de que mi enlace permanente debe ser de máximo 90 metros. Que mi canal completo, es decir, la suma del patch core, el punto de conexión, las tomas de conexión, el enlace permanente, la toma de trabajo más el user core, debe ser máximo de 100 metros. Entonces, acá, cuando hablamos de canal completo, regularmente nos vamos derecho a 100 metros. ¿Puede ser más corto de 100 metros? Sí. ¿El enlace permanente puede ser menos de 90 metros? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros tenemos calculado que está entre unos 40, 50 metros el enlace permanente promedio. Pero existen muchos proyectos en que efectivamente llega hasta los 90 metros.
También nos dice la norma que la suma de este Patch Core que se encuentra en la sala de comunicaciones más el User Core debe ser de máximo 10 metros. Continuamos, entonces si ya lo vemos un poquito más gráfico, entonces tenemos una red LAN, acá yo tendría una sala de telecomunicaciones, ese sería el patch panel de donde sale, acá están los patch cores para conectarme con los equipos activos y por detrás sale el cable, que es a lo que yo llamo el enlace permanente. ¿Por qué el enlace permanente? Porque el cable permanece fijo. No así siempre los patch cores y los user cores, que sí se pueden estar variando, moviendo. Entonces, todo esto me genera un canal completo. Entonces, yo tengo la sala de comunicaciones, el enlace permanente, los patch cores, los user cores y la toma de usuario. Y en total, tengo mi canal de cableado estructurado. Bueno, pero entonces también vamos a hablar que cableado estructurado vertical, que también se conoce como backbone o cableado medular o cableado troncal, que este sistema interconecta las salas de comunicaciones a las salas de equipos y las instalaciones de entrada. Entonces, yo pudiese tener una sala de equipos principal, ¿verdad?, que llega a las salas de telecomunicaciones. Si se dan cuenta, esta es conexión entre racks. Eso es lo más importante que existe en el sistema cableado vertical, que no necesariamente es que esté vertical de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino que es la conexión entre racks. Yo pudiese tener, por ejemplo, una sala intermedia antes de llegar a la sala de comunicaciones. Entonces, conecto mi sala principal con mi sala intermedia y de ahí me derivo a la sala de telecomunicaciones. Y si se acuerdan un par de slides atrás donde veíamos las tipologías, esto se parece más como una tipología tipo jerárquico, donde tengo un principal y unas derivaciones. Es importante saber que máximo puedo tener 2 niveles de derivación en el cableado vertical. Por otro lado, bueno, acá les tengo así como en edificio, ¿cómo se vería en edificio? Entonces voy a ir primero al backbone. Este, digamos, sería mi backbone que se desprende aquí. Ese backbone es el que hay entre edificios y aquí este es el que se me desprende a cada uno de los racks, a cada uno de los racks de comunicaciones o salas de comunicaciones. Entonces tengo uno principal, ¿verdad?, que es a lo que yo llamo la sala de equipos. Después tengo en estos puntos, tengo lo que llamo sala de comunicaciones y todo esto es cableado estructurado vertical. Este sale de campus de edificio a edificio y este está dentro del mismo edificio. Y de ahí se deriva lo que llamo el cableado horizontal que llega hasta el área o el punto de trabajo. Entonces, así de pronto se ve un poquito. Por acá tengo otro subsistema de cableado estructurado horizontal. Bueno, entonces hay diferentes formas de transmitir la información. Puede ser vía radiofrecuencia, ¿verdad? Puede ser vía wireless, pero para cuando estamos hablando de transmisión alambrada, puede ser básicamente a través de cables de cobre y a través de cables de fibra óptica o de canales completos de cobre más fibra. Entonces, cuando yo hablo de transmitir a través de cobre, estoy diciendo que tengo un medio de transmisión. Entonces, las señales de comunicación normalmente se van a lo que llamamos las guías. Entonces, esta guía en particular, cuando es de cobre, significa que está constituido por cables que conducen electricidad. Y pues obviamente en este caso, cobre. Entonces, básicamente, la corriente eléctrica que se transmite es corriente inferior a 1 ampere, acá hablamos de miliamperes. Cada impulso eléctrico significa una señal. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo una señal en el tiempo. Sí, el nivel de tensión, yo tengo un emisor y un receptor, ambos deberían estar conectados a una tierra física, que eso es lo que yo voy a llamar cero. Tanto el emisor como el receptor, si tienen tierras diferentes, de pronto no van a recibir el mismo cero. Y ahí es donde es importante tener presente el tema de las tierras. Cuando yo tengo una señal
Por debajo de los 2.5 o 3 volts, significa que estoy leyendo ceros. Cuando yo tengo una señal por encima de los 2.5, 3 volts, significa que estoy leyendo unos. Entonces empiezo a generar un código binario con impulsos de corriente. Tengo 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y así a nivel binario, los equipos activos van a tomar esta codificación y la van a transformar. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo una transmisión en cobre? Se genera aquí lo que se conoce, digamos que a nivel físico, lo más reconocido es transmitir a través de pares de cobre o conductores. Entonces son dos conductores, si se dan cuenta, que están, acá tengo como el conductor de cobre por dentro. Lo ideal es que sea llegando al 100% de cobre. Mucho cuidado con estos cableados estructurados que son aluminio cubierto de cobre, porque regularmente no son capaces siempre de resistir las velocidades ni tampoco el ancho de banda. Entonces, tengo un elemento de cobre sólido con una cubierta plástica, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir emparejando estos alambres de dos en dos. Entonces, es lo que ya tengo acá lo que llamo un par trenzado. ¿Por qué trenzado? Porque tiene forma de trenza, es más tipo helicoidal. ¿Con qué fin se realiza el trenzado? Cuando yo tengo dos cables en paralelo, voy a tener un máximo de transmisión y el campo electromagnético se hace mayor. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una corriente en esta dirección hacia arriba, por la ley de la mano derecha voy a tener un campo magnético alrededor, ¿verdad?, de esta corriente. Si yo tengo dos cables, entonces voy a aumentar el campo electromagnético y voy a tener literalmente una transmisión muy fuerte con mucho ruido electromagnético. Para yo poder cancelar ese ruido electromagnético, la práctica usual es poner en 90 grados un cable con el otro. Y ahí, entonces, por el ángulo que hay entre los dos cables, se cancela, digamos, como todo ese ruido y queda la corriente andando sin mayores interferencias. Entonces, la mejor manera de eliminar interferencias es poner cables a 90 grados. Como acá no es posible 100% ponerlo a 90 grados, se simula lo más cercano y se van uniendo de manera helicoidal estos cables para que no queden completamente paralelos, sino helicoides y trenzados. Con eso yo voy en los puntos totalmente a retirar los problemas de electromagnetismo, ¿vale? Adicionalmente, estos pares de cobre van a ir todos dentro de un mismo cable. Entonces, tengo diferentes tipos de cables de cobre. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo 4 pares, cada uno separado. Entonces, tengo azul blanco, naranja blanco, café blanco, creo que es ese verde blanco, sí. Entonces, lo tengo, por ejemplo, en este tipo de cable, o tengo, por ejemplo, cables en que en la parte de adentro existe como una especie de tubo plástico, ¿verdad? Entonces, este tubo plástico lo que hace, más que un tubo es como un palo plástico, lo que hace es que me ayuda también a separar los pares trenzados, pero me ayuda también a eliminar los efectos capacitivos que queden dentro del cable. Entonces, cuando yo trenzo cada parcito, elimino efectos electromagnéticos y al llevar todo ese conjunto de pares dentro de un mismo cable o dentro, digamos, de un mismo arreglo, cuando yo le pongo esta separación interna, elimino los efectos capacitivos que se puedan presentar entre pares trenzados. Entonces, ya me voy también a una nomenclatura porque existen cables de pares trenzados que son blindados, como este que está acá, y otros que son no blindados, como este que está acá. Entonces, cuando yo quiero ver un par trenzado no blindado, ni en el cable, ni en los pares, me voy a lo que llamo un UTP. Entonces, ¿qué significa esta sigla? Antes del slash me va a decir lo que hay por dentro
del revestimiento de plástico. Entonces, no está revestido, solamente tiene plástico, no tiene ninguna capa adentro que sea metálica, entonces significa que es unshielded sin blindaje, ¿vale? Entonces sería U, y las siglas después del slash también me va a indicar si es el trenzado, si las trenzas, si los pares trenzados tienen o no, por ejemplo, un foil o algún elemento que los cubra y que los blinde. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo el par trenzado blindado. Significa que yo acá tendría un FTP, F foil. Entonces, si me voy de adelante para atrás, cuando yo tengo un cable que por dentro no tiene blindaje y adicionalmente sus pares trenzados no tienen ningún tipo de blindaje, entonces tengo un UTP, Unshield Twisted Pair. Cuando yo, por ejemplo, tengo un UTP por dentro, ¿verdad? Que los pares trenzados no tienen ningún tipo de foil, pero el cable por dentro, que no sé muy bien porque también está azul, pero acá se alcanza a ver como la diferencia, existe también como un blindaje, que es una especie como de hoja metálica. Entonces, esta hoja le llamo foil. Significa que al lado de la chaqueta tengo un foil y que mis pares trenzados no tienen ninguna cobertura metálica, entonces tengo un FUTP. Si adicionalmente al lado de la chaqueta, yo por ejemplo tengo un blindaje y cada uno de los pares está blindado, yo pudiese tener un SFTP, un S de shield, que es de blindaje, F de foil para cada par trenzados. Así existen también FFTP, UFTP y diferentes combinaciones. Las que yo les menciono aquí en esta diapositiva son las que más se utilizan en el mercado chileno, que no necesariamente son las que más se utilizan en otros países de América Latina o del mundo. Bueno, entonces aquí ya hemos hablado del par trenzado. Decimos que hay un trenzado primario que se le aplica a cada uno de los conductores y hay un trenzado secundario que se hace alrededor digamos, del palito este plástico que les decía que es un slime, es como una espina. Entonces se hace un pequeño trenzado que es el secundario que también nos ayuda a eliminar efectos electromagnéticos. Entonces acá está un poco mejor la imagen del slime. Y bueno, voy a pasar, perdón, aquí hablamos de conductores sólidos, básicamente para el enlace permanente, que son estos pares trenzados, se hacen cada filamento, es un conductor sólido. Tengo también, la norma también me habla de tener terminaciones que sean aisladas para el momento y que yo pueda desplazar el aislamiento al momento de la conexión, que son básicamente los RJ45. Cuando estoy hablando de patch codes o user codes, la norma me sugiere que utilice conductores multifilares o strangled. También tengo los plugs que son modulares, que son los machos que están en los patch codes, básicamente. Y aquí algunas de los puntos que me da la norma se los voy a dejar aquí escritos para que ustedes puedan descargar en el PDF. Por otro lado, entonces tenemos también el blindaje metálico que lo habíamos mencionado. Entonces acá yo, por ejemplo, tengo un punto de tierra. ¿Por qué se hace importante aquí? Porque todo el canal de transmisión, cuando yo utilizo un cableado blindado, debe estar aterrizado no solamente en un punto, sino en todos los puntos para evitar un efecto antena. ¿Cuál es el efecto antena? Cuando yo tengo una antena, tengo una pieza metálica, ¿verdad?, que está aterrizada en un solo punto y en la punta que está libre, recibe o transmite señales que hay en el ambiente, en el espectro electromagnético. Una antena es sencillamente una pieza metálica que está aterrizada en un punto. Cuando yo tengo un sistema de cableado estructurado que solamente aterrizo en un punto, puedo generar un efecto antena que en lugar de eliminar los problemas electromagnéticos
que haya en la red, los va a intensificar porque va a tomar, por el punto libre, va a tomar dentro del espectro electromagnético ruido y lo va a meter a la red. Entonces el rojo se va a ver verde, no voy a escuchar la voz, van a ocurrir un montón de cosas en la información que en lugar de ayudar van a deteriorar. Pero si yo tengo un sistema blindado, aterrizado en todos los puntos, voy a mejorar, pero muchísimo, cualquier tipo de problema de ruido electromagnético que tenga en la red. Hay algunos otros sistemas de cableado, particularmente para exteriores, que traen armaduras metálicas que están hechos para el abuso, para el tráfico pesado o para roedores. Aquí en este punto vemos algunos de los códigos de colores, los típicos códigos, el típico código de color es azul blanco, amarillo blanco, verde blanco, rojo blanco y en algunos también vemos un quinto par que es el gris blanco. Bueno, entonces, continuamos con transmisión de cobre, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la historia. El RJ45 es un conector, vamos a decir, universal, porque se utiliza en la mayoría de los equipos electrónicos. Entonces, si han visto en su computadora en la parte de atrás donde se conecta el patchcore, tiene una estructura tipo cuadrado, ese es el RJ45, que existe para los switches, para los routers, para el punto de conexión de los periféricos, para el punto de conexión de los sistemas de wireless, cámaras, casi todo se conecta con RJ45. Este RJ45 se lo inventó IBM hace muchos años, en los años 90 se lo inventó IBM, si no fue poco antes, y lo tomó la ANSI TIA. La ANSI TIA es el estándar norteamericano de buenas prácticas de uso de cableado estructurado. Después de eso también la ISO IEC tomó las buenas prácticas de la ANSI TIA. Realmente son normas que son muy cercanas. Pero en este caso, pues vamos a hablar del RJ45 en la ANSI TIA. Entonces, ¿qué me dice la norma? En el año 95 salió el sistema de cableado estructurado categoría 5E. Esta categoría 5E tenía una capacidad o un ancho de banda, una capacidad de transmisión de 100 MHz y era capaz de transmitir 1 gigabit por segundo. Entonces, arriba, donde yo hablo de megahertz, entonces estoy hablando de ancho de banda y cuando digo 1 gigabit por segundo o 10 gigabits, estoy hablando de velocidad de transmisión. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, a nivel del cauce de un río. Entonces, cuando yo tengo un río, 5E significa que tengo una apertura de río tal que me deja pasar 100 MHz y el agua va a ir a una velocidad de 1 gigabit por segundo. Entonces, sucede que en el año 2002, como los equipos siguieron avanzando, ya era muy poquito tener 100 MHz, entonces le metieron más, aumentaron el cauce del río, llegó la categoría 6 y siguieron transmitiendo una velocidad de 1 gigabit por segundo, pero tenía más ancho de banda. Entre el año 2008 y 2016, entonces ya salió categoría 6A, que es ahorita lo que más se utiliza en redes LAN, lo que más se utiliza a nivel de proyecto. La mayoría de los proyectos nuevos vienen especificados con categoría 6A. Entonces ya duplicaron el tamaño del cauce del río y ya lo llevaron a 500 MHz e hicieron que esa velocidad fuera 10 veces más rápida. Y en el año 2018 aparece lo que llamamos la categoría 8, que cuadriplicó el cauce, lo llevó a 2000 MHz y la velocidad la multiplicó por 4, entonces ya hablamos de 40 gigabits por segundo. Pero ¿qué sucedió con la categoría 8? La categoría 8 no está hecha para toda la red LAN como la vemos ahora desde el rack hasta el punto de usuario, sino está hecha únicamente para conectar racks, porque se puede utilizar un máximo de 30 metros. Entonces, es de típico uso solo para data centers. Entonces, vamos a ver en redes LAN qué se puede utilizar. En categoría 5E, únicamente redes LAN, no se puede pensar en un data center 5E porque no da el ancho de banda. En categoría 6 podemos pensar en redes LAN y quizás algunos data centers, aunque no es común tenerlos. Y en categoría 6A, entonces ya estamos hablando de redes LAN y de data centers. Definitivamente en este momento es como la que la lleva, el sentido que se puede trabajar en todos los sentidos y utiliza RJ45 para la conexión. En la norma ISO-S, adicionalmente a estas categorías que les estoy mencionando, también se incluyó categoría 7, categoría 7A,
que tienen, bueno, vamos a hablar de la categoría 7A, que tiene un muy buen cauce, es decir, tiene un buen ancho de banda y una buena velocidad a 10 gigabits por segundo. El único, digamos, inconveniente que tiene este tipo de categorías es que no tienen directamente en sus puntos de conexión el RJ45, sino otro tipo de conectores. Entonces, al tener otro tipo de conectores, tienen más conectores tipo fábrica, no tan universales, y se debe realizar el cambio entre el conector tipo fábrica a un RJ45. Entonces, algo también muy importante que se debe tener presente es que cuando yo tengo un canal de transmisión completo con un solo elemento que tenga por debajo de la categoría, me va a quedar en la categoría inferior. Es decir, si yo tengo cables, patchcords, los tengo todos en categoría 6A, pero resulta que el RJ45 en el patch panel es categoría 6, enseguida todo mi canal queda siendo categoría 6, ¿vale? Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de categoría 7A, al momento de tener que pasar a RJ45, es muy probable que el desempeño de la categoría se baje y quede siendo categoría 6A, ¿correcto? Entonces, por eso es que en ANSI TIA no se habla ni de categoría 7 ni de categoría 7A, no están avaladas, pero la ISO IS sí la avala. Nosotros como Legrand nos ceñimos mucho más a la universalidad y hablamos de categorías 5E, 6, 6A y 8. Perfecto. Ahora también vamos a hablar un poco de lo que son los cables. Entonces, los cables, existen cables de PVC y existen cables LSZH o Low Smooth Zero Halogen. Ambos funcionan. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y está muy basada en lo que también se trabaja en los cables eléctricos, y es que el PVC tiene cloruros, tiene vinilos, tiene elementos que son halógenos, que están en el grupo, creo que es el grupo 17, creo que es el 17 de la tabla periódica, y los halógenos tienen una característica que es muy importante, y es que tienen un altísimo nivel de acidez, y esos niveles de acidez se potencian ante la presencia del calor y de la humedad. Entonces, cuando hay un incendio, subo el calor, ¿verdad? Se me sube el calor, se potencia el halógeno que se vuelve muy ácido en el ambiente, y al llegar a las vías respiratorias, a los ojos u otros lugares del cuerpo que tienen alta humedad, entonces se potencia y quema. La mayoría de las personas mueren en incendio por culpa de los halógenos porque se les queman, los ojos no ven bien y los humos que liberan son oscuros. Entonces se libera el humo oscuro y no me deja ver apropiadamente la vía de evacuación. Cuando yo tengo elementos de cable, de patchcord, que son LSZH o libres de halógenos, implica que cuando haya un incendio, los humos que se liberan son blancos transparentes, puedo ver la ruta de evacuación y no me va a quemar las vías respiratorias ni los ojos. Entonces, bueno, eso de manera muy general con respecto al cobre. Vamos a hablar de la fibra. La fibra es un mundo hermoso. La fibra, la transmisión ya no es por corriente, sino por luz. La luz es cuando hay presencia de luz tengo un 1, cuando hay ausencia de luz tengo un 0, entonces empiezo a generar unos y ceros, puedo transmitir voz, video, telemetría. La diferencia es que ya no estoy sometido a un canal de 100 metros, sino me puedo ir a 10 kilómetros, a 100 kilómetros. Hay continentes que están conectados a través de fibra óptica. Entonces, básicamente la fibra óptica son hilitos de vidrio muy puro, que permite que la luz o que la señal de luz pase por ese hilo. Entonces se ve algo así, y de verdad que se ve algo así, es súper bonito. Entonces, presencia de luz 1 y ausencia de luz 0. Dentro de los principios de transmisión de la luz, existe lo que se llama la ley de Snell, pero se me puede simplificar. Cuando llega un rayo incidente, por ejemplo, cuando viene un rayo de sol y se encuentra con un lago, al tropezar el rayo de sol que viene en el aire y se encuentra con otro medio diferente, entonces va a generar dos efectos. Una parte del rayo se va a reflejar y se va a regresar
cuando acá viene, se va a regresar con el mismo ángulo con el que venía, ¿verdad? Y con una intensidad similar. Vamos a ver qué sucede con la refracción. Entonces, lo que sí es cierto es que el ángulo que se refleja, perdón, el rayo que se refleja con el mismo ángulo con el que viene. Y por otro lado, hay otra parte del rayo que viene del aire que entra dentro del agua o entra al segundo medio, pero ocurre algo, y es que la velocidad cambia y cambia también la intensidad y el ángulo. Entonces ahí es cuando nosotros, por ejemplo, en la piscina vemos como que nuestro cuerpo estaba fraccionado y se genera también como que hay una moneda que está en el piso de la piscina y creo que está más cerca, pero está más lejos, la profundidad aparente, todo esto se deriva por el efecto de la refracción que me lleva a que tenga un ángulo diferente. Ahora bien, hay un punto que se llama el ángulo crítico que se presenta cuando esta distancia, la de 1 y la de 2, son iguales. Entonces, ¿yo qué busco hacer? Perdón, voy a hacer un paréntesis, les dejé acá unos links para YouTube. Yo les invito a que lo vean porque explica muy bien cómo funciona la fabricación de la fibra óptica y cómo funciona una guía de onda o una guía de transmisión con luz dentro de una fibra óptica. Tiene un ejemplo muy bueno. Pues entonces continúo. Resulta que cuando yo llego a ese ángulo crítico, lo que voy a lograr es eliminar al máximo o eliminar el rayo de refracción y utilizar todo lo que más pueda del rayo que se refleja. Entonces, yo quiero dentro de una guía de fibra óptica, todo esto blanco en la fibra óptica, que este rayo que ingresa quede reflejado, reflejado, reflejado. Siempre se refleje y se refracte cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así yo puedo garantizar que el rayo de luz que está al principio de la fibra sea el mismo que llega al final. De este modo, entonces, empiezan a aparecer los diferentes tipos de fibra óptica y su forma de transmisión. Entonces, vamos a hablar de fibra monomodo. ¿Qué significa que es monomodo? Que solamente un rayo de luz va a atravesar la fibra óptica. Esto no se ve tan recto, no es así, pero lo quise poner así para que se vea que solamente un rayo de luz que golpea, 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 y es solo uno. Entonces acá estoy hablando de fibra monomodo. Cuando hablo de fibra multimodo, implica que voy a tener varios rayos de luz dentro de la fibra. Entonces, cuando yo hablo de OM2, tengo 2 rayos, de OM3 tengo 3 rayos, de OM4 tengo 4 rayos, y ahora OM5 tengo 5 rayos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo tengo varios rayos de luz dentro de una misma fibra? Que los que tienen mayor longitud de onda van a veces a tropezarse un poco con los que tienen menor longitud de onda. Igual es válido, voy a tener al final una señal de información, pero quizás sea mejor cuando yo hago gradualmente esta comunicación o este envío de luz. Entonces se hace más suave cuando yo tengo un gradiente un gradiente que es un poco más suave que cuando yo tengo saltos. De todas maneras, los dos son válidos. Entonces vamos a hablar de la fibra monomodo. La fibra monomodo, el centro, el corazón de la fibra es de 8 a 10 micrómetros de diámetro. Normalmente a nivel comercial se dice que es de 9 micrómetros o 9 micras, pero está bien, está dentro del promedio. Entonces siempre decimos que tenemos 9 sobre 125. Cuando me dicen 9 sobre 125, ya sé que tengo un núcleo de 9 y un diámetro de revestimiento de 125 micras. Entonces ya sé que es monomodo. Normalmente la fuente de luz de una fibra monomodo es láser. La distancia máxima recomendada son 100 kilómetros, pero puede ser más con repetidores, con otros equipos que permitan que el rayo de luz no se vaya a perder. Va un solo rayo de luz. Las longitudes de onda son de 1300 nanómetros y 1550 nanómetros, que esas son las ventanas donde hay transmisión, donde hay menor atenuación, entonces ahí se aprovecha para realizar la transmisión del rayo de luz.
El ancho de banda normalmente está en 100 GHz sobre 1 kilómetro de distancia y el cable, el color del plástico que lo envuelve es de color amarillo. Por otro lado tengo la multimodo, que el diámetro, perdón, el corazón puede ser de 50 o puede ser de 62.5 micrómetros y el revestimiento, igual que la monomodo, este diámetro total sigue siendo de 125 micrómetros. La distancia recomendada del enlace es de 1.5 a máximo 2 kilómetros. Hay varios rayos de luz dentro de la fibra. Las longitudes de onda que se aprovechan, donde hay menos atenuación para poder transmitir por esa ventana, es de 850 y 1300 nanómetros. Las envolturas principales, aquí puse M1, pero ya la M1 no se está utilizando, incluso ya la norma sugiere no utilizarla. Entonces voy a empezar con la M2 mejor, que es de color naranja, el plástico que lo envuelve. OM3 es color aqua, OM4 es aqua violeta, las dos son válidas a nivel normativo. Y el OM5, que fue la última que salió, es de color lima. Recordemos que significa que si tengo un OM4, es que puedo tener hasta 4 señales de luz dentro de la misma fibra. Entonces, bueno, por acá está la diferencia. Entonces, acá me dice, por ejemplo, que el OM2 velocidad es de 1 gigabit por segundo, el OM3 es de 10 gigabits por segundo, el OM4 es de 40 o 100 gigabits por segundo, y el OM5, igual que el OM4, es de 40 o 100 gigabits por segundo. La diferencia principal es que con el OM5 yo puedo transmitir por 2 hilos. Es decir, de multiplexarme y multiplexarme. Yo puedo pasar de 4 hilos a 2 hilos y después a 4 hilos, lo que no sucede con la M4. Entonces resulta bastante conveniente a nivel, por ejemplo, en los data centers, en lugares donde se necesita transmitir mucha información, entonces reduzco los espacios y tengo un nivel de transmisión muy alto de 100 gigabits por segundo, es espectacular. Bueno, también les dejo una tablita para que ustedes vean las diferencias entre cada uno de ellos. Esta tablita, por ejemplo, la vamos a ver cuando cuando veamos la parte de fibra. Vamos a leer la tablita punto por punto para entenderla bastante bien, pero quise de todas maneras dejársela para que la tengan. Bueno, ¿cuál es la construcción básica de un elemento de fibra óptica? Entonces tiene un núcleo, un corazón, un centro, ¿vale? Que viene con 2 cilindros concéntricos. Entonces, ¿por qué los 2 cilindros? Porque yo quiero hacer que el corazón propiamente esté revestido para no perder señales. Entonces, yo quiero lograr la máxima reflexión dentro del corazón o la guía principal de la fibra. Entonces, por eso le hago un segundo revestimiento con el mismo material, pero con otro terminado. Tiene el núcleo, que es el que mencionamos, que puede ser de 8.3 o 9 micrómetros para monomodo, o puede ser de 50 micrómetros o 62.5 para multimodo. Tiene una cubierta o cladding. Esta cubierta hace que definitivamente no se salga la luz de la fibra, hace que definitivamente, a pesar de que yo tenga esta construcción de 2 cilindros, esta cubierta o este cladding hace que me ayude a tener el máximo de la luz que quiero dentro de la fibra óptica. Y hay un revestimiento primario y hay otros más revestimientos adicionales que también los vamos a ver después en el módulo de fibra óptica, y es que la fibra óptica es maravillosa para transmitir, para comunicar. Si la fibra, pues evidentemente es de está muy pura y es de muy buena calidad, y los rayos de luz y la cantidad de información, la velocidad, pero tiene un defecto y es que mecánicamente es muy débil. Entonces se utiliza este revestimiento para ayudarle a dar mayor resistencia mecánica. Hay fibras ópticas, por ejemplo, que tienen Kevlar, que es el material con el que hacen los chalecos antibalas, para poder que esta fibra mecánicamente sea muy fuerte. Y, por ejemplo, los que están interoceánicas, pues tienen unos revestimientos increíbles y hay unas tecnologías maravillosas para la fibra óptica. Bueno, pasamos a hablar un poco de lo que son los estándares. Hay diferentes tipos de estándares. Está el estándar australiano, está el estándar ISO internacional, que básicamente son países europeos. Existe el canadiense, CNLE, que también es el Comité Europeo. La ANSI-TIA, que nace en Estados Unidos, pero ha sido adoptada por muchos países en el mundo.
Entonces, acá les dejo también un poco de cómo están divididos los estándares, les tengo como las últimas modificaciones. Entonces, por ejemplo, los estándares comunes básicamente tienen que ver con el diseño, requerimientos genéricos, topología, recomendaciones de instalación y pruebas genéricas de los sistemas de cableado estructurado. Tenemos aquí los que son premisas estándar. Esas premisas estándar están requerimientos constructivos y de diseño para espacios específicos, por decir algo, oficina. Básicamente está muy enfocado a lo que son, digamos, el sector comercial, el sector de oficina, ese sector que en el gran lo llamamos terciario, pero acá se conoce creo como más comercial. Y lo tercero que es de componentes, que básicamente son las características constructivas y pruebas que se le hace a cada uno de los componentes del sistema de cableado estructurado. Entonces, la última versión de del estándar común es la 6.8 raya D. En el de las premisas de estándar, que es el 6.8.1 raya D, y en los componentes es el 6.8.2 raya D. Eso es como lo último que tenemos. Ahora bien, tenemos por acá el 6.8.1, que ya va en la raya E, pero está aprobado en marzo de 2020, no lo he visto, estuve revisando en estos días, pero no lo he visto todavía publicado en la página de la ANSI-TIA. Bueno, eso es con respecto a las normas. Quiero también decirles que cuando en el módulo de cobre vamos a hacer énfasis en las normas de ver qué es lo que nos piden ellas para tener un buen sistema de cableado estructurado. Aquí de manera general les voy a dejar a qué se refiere cada uno de los estándares. Acá está la de fibra óptica, acá está el tema de los pares trenzados, acá está el tema de los edificios comerciales y lo que está a nivel general. Eso también, esa tabla me habla de cuáles son en el estándar, cuáles son las variables de desempeño, los parámetros, cómo se debe comportar de acuerdo a cada una de las categorías. Y vuelvo y digo que cuando veamos cobre, vamos a hacer mucho más énfasis en esto. Bueno, vamos a continuar con uno de los puntos que están más en boga a nivel del sistema de cableado estructurado, que es el PoE o Power over Ethernet, que esto inicia con todo lo que tiene que ver el IoT, con el tema de tener elementos conectados a Internet, cómo me conecto, cómo tengo datos por un lado, cómo me puedo conectar a la red, cómo puedo viajar por Internet con mis equipos, con mi computador. Entonces, estamos viendo que para el año 2021 se está esperando que haya 35.000 millones de equipos, dispositivos conectados en el mundo a la web, y en el año 2025 ya vamos a hablar de 75.000 millones, y yo personalmente creo que van a ser más. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando los temas en los próximos años. Y de aquí entonces también aparece algo muy importante, que es como la suma de lo que es el Internet de las cosas, más lo que son los equipos de oficina, y aparece lo que es el Power over Ethernet o PoE o PoE. Entonces, recordemos hace muchos años, cuando existía el teléfono análogo, que este teléfono se conectaba a la red y eran pulsos y sonaba bueno, no sé. Con el tiempo ya, particularmente en las oficinas, aparecen lo que son los conmutadores o la telefonía IP, que más estos teléfonos parecían como un computador. Entonces, por un lado, yo energizaba este equipo, lo energizo, y por otro lado lo conecto a la red de comunicaciones para poder enviar, digamos, la señal de comunicación a los teléfonos, a las extensiones e incluso a los computadores. Con el tiempo desaparece, o ya, digamos, acá en Chile ya es muy común ver eso, muy común desde hace unos 7, 8 años, desapareció la red de alimentación y quedó solamente la red de comunicación. ¿Pero cómo? Entonces, ahora, ¿cómo hago para que se energice? Pues resulta que lo que se hace ahora es que se aprovecha la corriente y la tensión que hay sobre el sistema de cableado estructurado, y de ahí se toma para energizar los equipos. Entonces, hay equipos que ya vienen listos, dispuestos para que sea suficiente, digamos, esos niveles
para energizarse. Entonces, el PoE inicia con los teléfonos en los edificios comerciales y bueno, ya va mucho más adelante. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que tanto la energía como la red de datos van a transmitirse juntas a través del cable de red Ethernet o de cableado estructurado o de la red LAN. Entonces yo energizo y comunico a los equipos dentro del edificio solamente por el cable de red. Vamos a tener un webinar, creo que es el próximo mes, que es solamente dirigido a lo que son, a lo que son sistemas PoE. Es buenísimo, por favor, no se lo pierdan, porque hay muchos proyectos ahora, no solo a nivel mundial, sino en Chile, que le apuntan al sistema PoE o PoE. Entonces, hablamos que al principio solamente eran como los teléfonos, los computadores y algunos de los sistemas de conexión de aires acondicionados y demás, pero ahora vemos cámaras, seguridad, sensores, estamos viendo la iluminación también conectada a PoE, estamos viendo las alarmas, los controles de acceso, estamos viendo computadores, estamos viendo laptops, estamos viendo los sistemas, por ejemplo, en las salas de reuniones, todo lo que es el sistema de conexión, de proyección, todo eso conectado a PoE. Entonces, tiene muy buenas ventajas, que es eléctricamente es muy seguro porque los niveles de voltaje máximos son 50 volts y los niveles de corriente también son muy bajos. Es muy flexible, yo puedo tener una luminaria aquí, cambiarla con el patchcord y llevármela para otro lado, por ejemplo. O puedo sencillamente tenerla, si no lo tengo conectado a un patchcord, sino a un sistema, a un switch o un perfecto, me la llevo, la pongo, la quito. Entonces es súper flexible, es muy fácil de instalar, le puedo monitorear los equipos, puedo hacer el mantenimiento más fácil. En mi computador puedo estar viendo qué está sucediendo, si dejó de funcionar, por ejemplo, un sensor o un sistema de aire, y puedo generar muchos ahorros de energía. Bueno, hay 4 tipos diferentes de PoE. Entonces hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Básicamente, ¿en qué consiste? En que los equipos van a demandar más potencia a la hora de energizarse. Entonces hay equipos que van a demandar hasta 15 watts para energizarse, otros hasta 30, otros hasta 60 y otros hasta 100. Entonces, por ejemplo, en 100 tenemos Wi-Fi de alta potencia, tenemos videoconferencias. Y de esto va a depender también la certificación del sistema de cableado estructurado. Entonces, importantísimo. Por eso les hablaba atrás de que estos sistemas que son aluminio más cobre no son capaces de resistir una instalación de este tipo. Entonces, es importante que sepan que el fabricante efectivamente está certificado, que su sistema de cableado está aprobado, no solamente los cables y los patchcords, sino también los conectores RJ45, que ahí es donde principalmente se pueden dar los deterioros o los problemas de conexión. Entonces, toda esa es invitación para que siempre sean muy exigentes con su sistema de cableado estructurado. Bueno, y voy a pasar aquí a lo que es básicamente la oferta Legrand. Les voy a contar, no tenemos tanto tiempo, pero pues voy a intentar hacerlo de una manera rápida y dinámica. Entonces, tenemos un sistema muy completo de líneas de cobre y de fibra óptica. Tenemos un sistema de alto desempeño, fácil de implementar, fácil de hacer mantención, cambios, recambios. Puedo manejar densidades altas, medias. ¿Eso qué significa? Que no tengo que utilizar tanto espacio para manejar muchos datos, porque acá también el espacio físico, la huella que hay sobre el suelo es importante. Tengo sistema categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, categoría 8. Entonces, por ejemplo, en la categoría 8, que pues es lo último, son 100%, todos son blindados en categoría 6. Lo que más se utiliza en Chile es blindado, pero tenemos no blindado y blindado. Categoría 6, la 6A hablaba anteriormente, la categoría 6 en Chile se utiliza mucho UTP y la 5E también, pero también tenemos sistemas blindados en 6, por ejemplo, en caso de que los lleguen a requerir. No sé, Albi, si me puedes ayudar con el videito de esta lámina. Bueno, entonces aquí vemos los diferentes tipos de conectores.
Los elementos para poder hacer una conexión es súper fácil, no se necesitan muchas herramientas, con los dedos lo puedo hacer, lo hago con mis dedos que son súper frágiles, yo tengo muy poca fuerza y queda muy bien ponchado porque es el sistema mismo de cierre el que hace que el ponchado sea perfecto. Yo solo tengo que seguir las instrucciones y ese clip que vimos ahí es el que genera que quede perfectamente bien ponchado. Entonces, en gris tenemos categoría 5E, en azul oscuro tenemos categoría 6, típico Legrand amarillo, categoría 6A. Bueno, esta es categoría 6, pero blindado, que es azul oscuro, pero blindado. Y categoría 8, que es aqua, podría decirse, como verde, agua marina. Bueno, regresamos a la presentación. Vamos a ver también que tenemos, bueno, un sistema que es de muy fácil conexión. No sé si Albi, no sé si será el mismo. Creo que se me colgó un poco. Ya, ahí. Quería mostrarles desde este punto. Ya, desde este punto, cómo es la conexión. Yo separo los pares trenzados. Los llevo al centro, al corazón del conector. Recuerden siempre que sea blindado. Es muy importante que todo el sistema sea blindado. Entonces sacamos que tengo un sistema blindado que es metálico. Acá también tengo este sistema que es metálico. De una manera muy fácil en los tabiques, yo separo cada uno de los pares trenzados. A ver, se cuelga un poquito. Ya ahí está. Entonces ahí el azul blanco. Si se dan cuenta, no tengo que destrenzar tanto, sino ya solamente cuando estoy en ese punto. Corto a ras. A ver, aquí el amigo que corta a ras. Corto a ras. No tengo que hacer mucho. Con una pinza normal de corte. Llevo el punto de tierra. Este punto es clave para evitar problemas de ruido electromagnético. Llevo el punto de tierra alrededor. Ajá. Después llega la capucha. Me restó el conector. Sencillamente lo ingreso, lo pongo, cierro y la pieza plástica cuando la llevo hacia atrás, ahí se genera el entorche. Perdón, el ponchado. Regresamos a la presentación. Súper. Entonces es muy modular, también los cassettes de los patch panels son muy modulares, todo este sistema LCS funciona de manera óptima, es muy sencillo, si podemos ver el siguiente video. Albi, yo igual les dejo esta escritura para que ustedes por favor lo lean. Que es un webinar de 1 hora y tanto es corto, pero pues les queda la información para que ustedes la puedan revisar. Es de muy fácil mantención, no tengo que sacar todos los cables en el patch panel para poder hacer un cambio o una ampliación, sino sencillamente, si se dan cuenta, dentro del patch panel todo es muy sencillo. Entonces ahí tengo el patch panel, no tengo que atornillarlo, sencillamente con un sistema de clip. Ahí también saco el cassette, yo puedo tener categoría 6A, 6, 5E dentro de un mismo patch panel, no tengo que esperar a llenar completamente, sino puedo ir modularizando. Puedo administrar desde el frente, se dieron cuenta, el cassette quedó colgando, no se cayó, ahí queda colgando con un sistema acá de seguridad. Yo retiro hago el arreglo que tenga que hacer y no tengo que desconectar ningún otro circuito. Todo sigue funcionando normal, no tengo que hacer desconexiones, lo puedo trabajar en caliente. Y con clic vuelve y regresa el módulo. Entonces supongamos que acá tengo categoría 6A y al lado puedo tener categoría 6 y voy reduciendo. Entonces aquí tenemos también, bueno, hay patch panels de alta densidad, los que veíamos ahora son, el patch panel completo es de 24 puertos, pero también tenemos, digamos, de 2 pisos, por así decirlo, de 48 puertos, que son de alta densidad, también son muy fáciles de trabajar.
Esta es una curiosidad maravillosa, que es un anillo de organización, es muy fácil de utilizar, me ayuda a tener un mejor peinado del cableado. Entonces yo salgo con los cables, con estos patch cords, salgo del patch panel, tengo 3 inclinaciones o 3 ángulos de inclinación en el anillo lo puedo ubicar de una manera muy sencilla. ¡Ay! Se colgó el video. Lo puedo poner en el... Estos temas de tecnología que a veces nos... Listo, ahí está entonces el anillo. Le puedo poner 3 posiciones. Perfecto. Ya después yo lo ubico. Exacto, ahí con un solo clip en el punto del patch panel, el mismo punto de conexión del patch panel, y pongo los cables. Es súper sencillo y se ve tan bien organizado, y después es como muy fácil para la mantención, para llevar los cables, se ve muy organizado todo. Realmente que esa curiosidad del sistema a mí me encanta. Bueno, continuamos con la presentación. Seguimos, bueno, como les había mencionado, todo es muy modular. Yo puedo incluso tener un cassette para fusionar fibra o para tener fibra preconectorizada dentro del mismo patch panel. Tengo patch panel angulados. Hay clientes que les gusta el patch panel angulado, aunque yo digo que con el sistema del anillo no hace falta, pero al cliente lo que pida. Aquí algunos de los accesorios de patch panel. A ver si podemos ver el video. Bueno, aquí yo muestro pues la facilidad que es poner y quitar uno de los cassettes. Cuando quedan estos espacios abiertos para evitar que se acumule el polvo, entonces le puedo poner como este tipo de obturadores. O si, por ejemplo, tengo un cassette que tengo la mitad llena y la otra mitad no, entonces para evitar que entre como el indeseable polvo, le pongo sencillamente sus ventanitas. Este obturador que es como de ventanita, que es como más individual, también se lo puedo poner. Y es súper, todos se dan cuenta, es muy fácil, es muy rápido de hacer. Todos los cables, los patchwork que ya les había mencionado, en todas las categorías. Acá son los puntos, los tomas de trabajo. Yo puedo llegar, por ejemplo, en una línea de Vitichino, Matix, Living Light, Living Now, para los que conozcan. Todas estas líneas tienen el punto de RJ45 a las cajas de escritorio, a las cajas de piso. Puedo tenerlo con sistema de seguridad inclinado a 45 grados. Realmente todo lo que tiene que ver con puntos de trabajo, ahí sí tengo que decirlo, absolutamente únicos en el mercado, absolutamente únicos en el mercado. Entonces tengo mi sistema completo, desde el patch panel, los cassettes, los RJ45 en el patch panel, el cable o el enlace permanente, patch core user cords y la toma de trabajo hasta el último punto de voz y datos. Cuando hablo de un sistema PoE, pues esta es como la arquitectura. Normalmente viene de un switch que adicionalmente es PoE, o se puede poner un inyector PoE cuando mi switch no es PoE. Entonces, tenemos algunos switches que son PoE en Legrand. Aclaro, no son para uso de data center, son para uso de pequeñas oficinas, para que tengamos esa salvedad. El resto del sistema sí efectivamente es para uso Red LAN y data center. Están certificados, entonces acá tenemos nuestra certificación PoE++, es decir, hasta 100 watts, cables conectores, cables de conexión. Todo el sistema categoría 6A, por ejemplo, tiene todos los estándares actuales para todo lo que tiene que ver con el building, IoT, entonces toda la conexión al Internet de las cosas de los edificios comerciales, del building, es buenísimo. Bueno, adicionalmente pues tenemos también como dentro de nuestros sistemas de racks, podemos poner una UPS que sea monofásica, tenemos los sistemas de patch panel, esto ya los vimos. Diferentes puntos donde podemos hacer el uso de PoE en el sistema data center, también cuando más adelante si quieren asistir a las charlas que hay de data center para que queden así fascinados. Salas de comunicaciones, administración del cableado, access point, también PoE, gabinetes, iluminación de emergencia.
pues aquí un poquito como el, ¿por qué ponemos cablofil aquí? Porque tener este sistema cablofil es lo más cercano a tener los aires, los cables al aire libre. Resulta que cuando yo tengo una infraestructura que es PoE, lo más seguro es que se me suba la temperatura porque ya no estoy utilizando solo 5 volts, sino probablemente estoy utilizando 12, 20, 24 o los 50 volts. Entonces voy a tener mayor calentamiento. Entonces, cuando yo tengo un cablofil, significa que ayuda a disipar el efecto Joule. Bueno, esto es un conector macho que se puede poner en terreno, que es el MPTL. Lo vamos a ver también en sistemas de cobre. Tenemos los sistemas de fibra para fusión, fibra preconectorizada, fibra para alta densidad, LCSC-ST. Tenemos aquí, por ejemplo, esta es para fusión, esta ya viene lista, preconectorizada, entonces sencillamente yo llego con un punto MPT y ya tengo todo listo, no tengo que pensar en fusionarme, sino salgo. Y tengo sistemas de alta densidad también cuando, por ejemplo, estoy en un data center. Acá lo tengo con sistemas, estos son sistemas hasta 144 conectores LC en una sola unidad de rack, o puedo tener 96 LC en una unidad de rack. Hay todo tipo de configuración. Por ejemplo, los troncales de fibra óptica, podemos en fábrica hacerlos a la medida, hasta OM5, silonita de 30, 100, 200 metros, 300 metros, 250 metros, que son muy, muy a la medida. También, digamos, trabajamos en diferentes proyectos con esta capacidad. El sistema, pues, MPT, ALC o ASC, todo este sistema preconectorizado es muy rápido, muy fácil de usar, sí, funciona muy bien. Bueno, los troncales de fibra predeterminadas que pueden estar preconectorizadas. Manejamos principalmente OS2, OM3, OM4, OM5. Entonces, aquí básicamente fibra óptica es preguntar qué necesiten, nosotros darles el apoyo. En racks tenemos racks casi que de todos los colores, sabores, desde 6 U's hasta 67 U's, en compuerta de vidrio, con puerta perforada, por ejemplo, como esta. Tenemos una gamita que son racks de servidores con las pruebas de sismoresistencia. Tenemos containments para corredores fríos, para corredores calientes. Y bueno, esto es más o menos como se ven los containments. Les dejé también un link para que puedan entrar a ver algo de información. Y creo, Albi, que por ahora estamos con la presentación. Disculpen, es muy general, un poco rápida, pero poco a poco podemos ir ahondando los temas en los siguientes pasos, que es cobre, que es fibra, que es PoE, y así sucesivamente. María del Pilar, muchas gracias por tu presentación, de verdad muy completa, es una excelente introducción para esto que viene, que es esta especialidad de infraestructura digital que va a iniciar en marzo. Ya se encuentran todas las fechas disponibles para que nuestros clientes se puedan inscribir a cada una de ellas en el landing de capacitación en nuestra página web. Así que los invitamos a pasarse por ahí. Yo igual les puedo dejar ahora mismo el link de esa página para que tengan entonces todas estas fechas, inscribirse y conocer un poco más este programa de infraestructura digital. Así que María del Pilar, muchísimas gracias por tu presentación, para acompañarnos. Y nos ayuda a responder preguntas mientras tanto. Así es, también a Marcos Olivares, que también es un colega de María del Pilar, colega nuestro, que nos ayudó con las preguntas a través del chat. Así que quería consultarles última cosita, si pudieron descargar el material en la presentación que les dejó María del Pilar. Si alguien me puede comentar, si todo bien, por favor, se los agradecería muchísimo. Y también, antes de despedirnos como tal, dejarles la encuesta de satisfacción con la que finalizamos cada uno de los webinars. Ya se encuentra en pantalla una franja de encuesta de satisfacción, así que les invitamos a dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, que para nosotros son muy, muy valiosas. Don Juan y don Enrique nos dicen que sí se pudo, don José también, así que muchísimas gracias. O don Luis nos comenta, María del Pilar, que es un gran paso para los que no nos manejamos en cable estructurado, así que te agradece por la información. Y queda abierta los canales si tienen preguntas por hacer. Yo sé que en una hora no es tan fácil, pero está el material. Si tienen preguntas, por favor, contáctense con nosotros. Los canales quedan súper abiertos para todo lo que ustedes necesiten. Así es, María del Pilar. Acá les voy a dejar entonces el correo de Legrand Academy en caso de que tengan alguna consulta.
través de ahí y nosotros lo derivamos con María del Pilar, el especialista que pueda atenderlos. Así que ahí está legrandacademychile@legrand.cl. Así que muchas gracias a todos. Creo que ya no hay más preguntas, María del Pilar. Ya Marcos nos ayudó con ellas. Así que agradecidos a todos, que tengan una muy feliz tarde y nos vemos entonces en las próximas capacitaciones que vienen de lleno en este mes de marzo. Tan pronto finalicen el webinar, van a recibir su diploma de participación a través de su correo electrónico. Gracias, María del Pilar. Muchas gracias a ti, gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao.